4 investigadores entraron a la selva del Petén en marzo de 2019. Cuando regresaron 3 semanas después, sus familias notaron algo extraño. Hablaban de infancias que nunca vivieron, recordaban rostros de personas que jamás conocieron y lloraban por pérdidas que no eran suyas. Este es el caso más perturbador de alteración de memoria documentado en Centroamérica. Y lo que encontraron en aquella expedición sigue sin explicación hasta el día de hoy. La selva del Petén, en el norte de Guatemala, es un laberinto verde donde la luz del sol apenas penetra. Allí, entre ruinas mayas olvidadas y árboles centenarios, el tiempo parece detenerse. El aire es denso, cargado de humedad y del canto incesante de los monos aulladores. Las raíces de las ceibas emergen del suelo como venas gigantes y en cada rincón se respira el peso de siglos de historia enterrada. Es un lugar donde la ciencia y la leyenda se entrelazan, donde cada piedra tallada guarda secretos de una civilización que desapareció sin dejar todas las respuestas. Pero en 2019, 4 personas descubrirían que algunas respuestas no estaban destinadas a ser encontradas. El equipo estaba compuesto por la doctora Elena Vázquez, arqueóloga guatemalteca de 42 años, especializada en epigrafía maya. Elena había dedicado 2 décadas a descifrar glifos en templos abandonados, buscando conexiones entre los rituales ancestrales y los patrones astronómicos. Era meticulosa, racional y profundamente escéptica ante cualquier explicación que no tuviera fundamento científico. Su compañero de investigación era Marcos Andrade, antropólogo mexicano de 38 años, experto en cosmovisión maya y prácticas ceremoniales. Marcos había crecido escuchando las historias de su abuela sobre los aluxes, los espíritus guardianes de la selva, pero había aprendido a separar el folclore de la evidencia empírica. Completaban el grupo Carmen Solís, historiadora hondureña de 35 años, especialista en códices coloniales y testimonios de la conquista, y Daniel Ortega, biólogo costarricense de 40 años, encargado de documentar la flora y fauna endémica de la región. Los 4 habían trabajado juntos en proyectos anteriores, formando un equipo sólido donde la confianza y el método científico eran pilares fundamentales. La expedición tenía un objetivo claro: localizar y documentar las ruinas de un sitio arqueológico mencionado en un manuscrito del siglo XVI, conocido como la Ciudad de los Espejos. Según los registros coloniales encontrados por Carmen en los archivos de Antigua Guatemala, los conquistadores españoles habían escuchado rumores de un templo maya donde los sacerdotes realizaban rituales con obsidiana pulida, creando superficies tan perfectas que reflejaban no solo el rostro de quien se miraba, sino también las vidas que pudo haber vivido. Los frailes franciscanos catalogaron estas historias como supersticiones paganas, pero un detalle llamó la atención de Carmen. 3 soldados españoles que visitaron el lugar en 1547 regresaron a la ciudad afirmando ser otras personas, hablando en dialectos que no conocían y pidiendo ver a familiares que habían muerto décadas atrás. Fueron declarados dementes y recluidos en el convento de San Francisco, donde murieron meses después, todavía insistiendo en que sus recuerdos no les pertenecían. Durante los meses previos a la expedición, el equipo había trabajado intensamente en los preparativos. Elena estudió mapas topográficos de la región, cruzando referencias geográficas del manuscrito colonial con imágenes satelitales actuales. Identificó una zona de difícil acceso, a 40 kilómetros al norte de Tikal, donde la densidad de la vegetación sugería la presencia de estructuras no excavadas. Marcos entrevistó a ancianos de las comunidades quechí cercanas, recopilando relatos orales sobre un lugar que llamaban Huitzquinal, la montaña del tiempo, donde según la tradición
los espíritus de los ancestros aún caminaban entre los vivos. Carmen digitalizó todos los documentos relevantes, incluyendo cartas de misioneros y reportes militares de la época colonial. Daniel preparó el equipo técnico, cámaras, GPS, drones para mapeo aéreo y kits de análisis de muestras biológicas. Todo estaba listo para una expedición que, según sus cálculos, duraría 3 semanas. Si hubiesen sabido lo que les esperaba, quizás habrían tomado una decisión diferente. Pero el 8 de marzo de 2019, con mochilas cargadas y mapas en mano, los 4 investigadores entraron a la selva del Petén, convencidos de que estaban a punto de hacer un descubrimiento arqueológico importante. No imaginaban que lo que encontrarían cuestionaría todo lo que creían saber sobre la realidad, la memoria y la identidad humana. Si te interesa descubrir qué sucedió realmente en aquella expedición, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta historia apenas comienza. Los primeros 5 días transcurrieron sin incidentes. El equipo avanzaba lentamente a través de la selva, abriendo camino con machetes y documentando cada hallazgo menor: fragmentos de cerámica, restos de muros cubiertos de musgo, petroglifos erosionados por siglos de lluvia. Elena llevaba un registro meticuloso de las coordenadas GPS de cada punto de interés. Marcos fotografiaba las formaciones rocosas y los patrones de crecimiento de la vegetación, buscando indicios de asentamientos antiguos. Carmen revisaba constantemente el manuscrito colonial, comparando las descripciones del fraile Juan de Torquemada con el paisaje que los rodeaba. Daniel recolectaba muestras de plantas medicinales que las comunidades locales aún utilizaban, muchas de las cuales probablemente eran las mismas que los mayas prehispánicos conocían. Por las noches acampaban en pequeños claros, compartían comida enlatada y discutían teorías sobre la ubicación exacta del sitio. La camaradería era genuina, las conversaciones fluían entre lo académico y lo personal, y el cansancio físico se compensaba con la emoción del descubrimiento inminente. Pero el 6.º día, algo cambió. Elena fue la primera en notarlo. Despertó antes del amanecer con una sensación extraña, como si hubiese soñado toda la noche con una lengua que no conocía. Pero al intentar recordar las palabras, solo quedaba un eco difuso en su mente. Durante el desayuno, Daniel comentó que había tenido pesadillas inusualmente vívidas. Se veía a sí mismo tallando piedra con herramientas primitivas, sus manos cubiertas de polvo de obsidiana. Marcos admitió que había despertado con lágrimas en el rostro, aunque no recordaba haber llorado ni sabía por qué. Carmen se mantuvo en silencio, pero sus ojos revelaban una inquietud que no estaba presente los días anteriores. Atribuyeron estos episodios al agotamiento, a la humedad constante, al aislamiento. Decidieron continuar. Fue ese día cuando encontraron el primer indicio real de la ciudad de los espejos, una estela de piedra caliza, parcialmente cubierta por raíces, con inscripciones que Elena identificó inmediatamente como glifos mayas del período clásico tardío. Pero había algo más, algo que la desconcertó. Entre los glifos tradicionales había símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura maya conocido. Parecían representar conceptos abstractos, quizás relacionados con el tiempo o la consciencia. Marcos tomó fotografías detalladas mientras Elena intentaba descifrar el significado. La estela indicaba una dirección, hacia el este, donde según el glifo principal se encontraba el corazón que ve en múltiples direcciones. Siguieron la pista, cada vez más adentrados en la espesura, cada vez más alejados del mundo conocido. Al anochecer del 7.º día, llegaron a un valle oculto entre colinas cubiertas de vegetación. Allí, emergiendo de la selva como un titán dormido, se alzaba una pirámide escalonada de aproximadamente 30 metros de altura. No estaba en ningún mapa.
No había registro oficial de su existencia. Los árboles la habían abrazado durante siglos, sus raíces entrelazadas con las piedras como si intentaran protegerla o mantenerla oculta. La estructura estaba notablemente mejor preservada que otras ruinas de la región, como si el tiempo la hubiera tratado con más delicadeza. En la base de la pirámide, una entrada rectangular conducía hacia la oscuridad del interior. Los 4 investigadores se miraron en silencio, sintiendo el peso del descubrimiento. Habían encontrado la ciudad de los espejos, o más precisamente, el templo principal de lo que alguna vez fue una ciudad completa. Decidieron esperar hasta la mañana siguiente para explorar el interior. Esa noche acamparon frente a la pirámide. El ambiente era extrañamente silencioso. Los sonidos habituales de la selva, el coro interminable de insectos y aves nocturnas parecían amortiguados, como si la presencia del templo impusiera un respeto involuntario a todas las criaturas vivas. Carmen encendió una pequeña fogata y comenzó a leer en voz alta pasajes del manuscrito de Torquemada. El fraile describía el templo como un lugar donde los sacerdotes mayas practicaban rituales de transmigración de almas, ceremonias en las que supuestamente podían transferir recuerdos y experiencias entre individuos, preservando el conocimiento de generación en generación. Los españoles habían interpretado esto como brujería demoníaca, pero Carmen había encontrado referencias cruzadas en otros documentos, testimonios de indígenas conversos que afirmaban que los sacerdotes podían mostrar a los vivos lo que los muertos vieron, y que dentro del templo había cámaras llenas de espejos de obsidiana donde el pasado y el presente se confundían. Marcos añadió que en la cosmovisión maya el tiempo no era lineal, sino cíclico, y que los rituales en lugares sagrados como este podían abrir portales entre diferentes momentos de la existencia. Elena, siempre la voz de la razón, sugirió que probablemente se trataba de técnicas psicológicas sofisticadas, quizás uso de sustancias psicoactivas combinadas con privación sensorial, que generaban experiencias místicas interpretadas como transferencia de memoria. Daniel estuvo de acuerdo, mencionando que varias plantas de la región contienen alcaloides con propiedades alucinógenas que los mayas conocían bien. Pero por más que intentaran racionalizar lo que el manuscrito describía, había algo en el ambiente, en la presencia imponente del templo bajo la luz de la luna, que hacía tambalear la seguridad de sus explicaciones científicas. Todos sintieron esa noche que estaban al borde de algo inexplicable, algo que sus años de formación académica no habían preparado para enfrentar. A la mañana siguiente, con linternas frontales y equipo de documentación en mano, los 4 entraron al templo. La entrada daba a un corredor descendente tallado en la roca viva, con paredes cubiertas de relieves que Elena fotografiaba cada pocos metros. Los glifos contaban la historia de una dinastía de sacerdotes astrónomos que habían alcanzado un conocimiento prohibido sobre la naturaleza de la conciencia. Según las inscripciones, habían descubierto que los recuerdos no estaban atados permanentemente a un solo individuo, sino que podían ser transferidos, almacenados y recuperados como se almacena agua en un cenote. El corredor descendía en espiral, más y más profundo, hasta que llegaron a una cámara central circular de aproximadamente 20 metros de diámetro. El techo abovedado se perdía en la oscuridad, pero lo que los dejó sin aliento fueron las paredes. Estaban completamente cubiertas de discos de obsidiana pulida, perfectamente circulares, cada uno del tamaño de un plato. Había cientos de ellos, quizás miles, dispuestos en patrones geométricos complejos. Cuando Elena iluminó con su linterna la pared más cercana, el reflejo fue tan perfecto que por un instante pensó que estaba mirando a través de una ventana hacia otra cámara idéntica.
Los espejos de obsidiana de la ciudad de los espejos no eran una leyenda. Estaban allí, esperando. Carmen se acercó lentamente a uno de los espejos. Se miró en él, y lo que vio no fue solo su propio reflejo, sino algo más, como una doble exposición fotográfica. Su rostro actual superpuesto con otro rostro, más joven, con rasgos diferentes pero extrañamente familiares. Parpadeó, y la imagen se desvaneció. Atribuyó la experiencia a un efecto óptico, quizás causado por las imperfecciones microscópicas en la superficie de la obsidiana. Pero cuando Daniel se acercó a otro espejo, experimentó lo mismo. Su reflejo parecía vibrar, desdoblarse, mostrar versiones alternativas de sí mismo. Marcos, fascinado, comenzó a examinar los espejos con más detalle, notando que cada uno tenía inscripciones minúsculas en los bordes, nombres en lengua maya clásica. Elena tomó muestras de la obsidiana para análisis posterior, aunque sabía que el equipo portátil que llevaban no sería suficiente para determinar la antigüedad exacta del material. Lo que sí podía afirmar era que el nivel de pulido era extraordinario, superior incluso a la tecnología moderna de fabricación de espejos. Los mayas que crearon estos objetos dominaban técnicas que la arqueología contemporánea aún no comprendía completamente. En el centro de la cámara había una plataforma elevada de piedra, con canales tallados que formaban patrones radiales, como si fueran diseñados para dirigir líquidos hacia el centro. Daniel encontró residuos orgánicos en los canales, probablemente restos de resinas vegetales y pigmentos minerales utilizados en ceremonias. Carmen identificó más inscripciones en la base de la plataforma, instrucciones rituales que describían un proceso complejo que involucraba ayuno, ingesta de preparados herbales específicos y exposición prolongada a los reflejos de los espejos bajo condiciones de iluminación particular. El objetivo del ritual, según la traducción preliminar de Elena, era abrir las puertas de la memoria ancestral y permitir que los que vinieron antes hablen a través de los que viven ahora. Los 4 investigadores sintieron un escalofrío simultáneo. No era miedo exactamente, sino un reconocimiento visceral de que estaban frente a algo que trascendía lo puramente arqueológico. Este no era solo un templo abandonado, era una máquina, un dispositivo diseñado para alterar la conciencia humana de maneras que apenas podían imaginar. Decidieron documentar todo meticulosamente antes de hacer cualquier otra cosa. Durante las siguientes 48 horas, trabajaron sin descanso. Elena catalogó cada inscripción, creando una base de datos fotográfica completa de los glifos. Marcos realizó mediciones de la cámara, dibujando mapas detallados de la disposición de los espejos. Carmen tradujo los pasajes rituales más importantes, identificando referencias a fechas específicas del calendario maya. Daniel analizó las muestras biológicas, encontrando trazas de plantas con propiedades psicotrópicas conocidas: Datura, Salvia divinorum, y una especie no identificada de hongo que crecía solo en las proximidades del templo. Todo el equipo estaba exhausto, pero también electrizados por la magnitud del descubrimiento. Sin embargo, algo estaba cambiando en ellos, sutilmente, casi imperceptiblemente al principio. Elena comenzó a tener lapsos de memoria breves. Olvidaba dónde había dejado su equipo. Repetía preguntas que ya había hecho minutos antes. Marcos hablaba ocasionalmente en frases cortas en maya yucateco, una lengua que había estudiado pero nunca dominado con fluidez. Carmen escribió en su diario personal una entrada completa en español antiguo del siglo XVI, y solo se dio cuenta horas después cuando revisó sus notas. Daniel despertó una madrugada convencido de que tenía un hijo de 7 años llamado Itzamna, y solo después de varios minutos confusos recordó que no tenía hijos.
Algo en el templo estaba afectándolos, pero estaban tan inmersos en el trabajo que minimizaban los síntomas, racionalizándolos como efectos del agotamiento extremo. La noche del 10º día, Carmen propuso algo que cambiaría todo. Quería realizar una versión controlada del ritual descrito en las inscripciones. Elena se opuso inmediatamente, argumentando que sería irresponsable e incluso peligroso experimentar con prácticas ceremoniales que no comprendían completamente. Pero Carmen argumentó que habían venido precisamente a investigar y que documentar una experiencia ritual directa proporcionaría datos invaluables sobre las prácticas religiosas mayas. Marcos, siempre más abierto a lo experiencial, apoyó la idea sugiriendo que podrían tomar precauciones. Uno de ellos participaría mientras los otros 3 observaban y documentaban. Daniel, el más escéptico respecto a cualquier efecto real, más allá de lo psicológico, accedió por curiosidad científica. Después de una larga discusión, Elena cedió, estableciendo condiciones estrictas. La experiencia duraría máximo 2 horas, mantendrían comunicación verbal constante, y si cualquier participante mostraba signos de malestar físico o psicológico, detendrían el experimento inmediatamente. Marcos se ofreció como voluntario. Siguieron las instrucciones rituales al pie de la letra. Ayunó durante 24 horas, ingirió una pequeña dosis de una infusión preparada con las plantas que Daniel había identificado y se sentó en la plataforma central mirando directamente a uno de los espejos más grandes, mientras los otros 3 iluminaban la cámara con linternas dispuestas en ángulos específicos, creando patrones de luz y sombra que hacían que los reflejos en los espejos se multiplicaran infinitamente. Al principio, nada sucedió. Marcos reportaba sentir solo una leve desorientación, probablemente causada por los efectos psicotrópicos leves de la infusión, pero después de 40 minutos, su voz cambió. Comenzó a hablar en maya clásico fluido, no las frases aisladas que conocía, sino discurso complejo y elaborado. Elena, que dominaba la lengua, grabó todo y tradujo simultáneamente. Marcos, o quien fuera que estaba hablando a través de él, se identificó como Kin Jax Balam, un sacerdote astrónomo que había vivido en ese templo hace más de 1200 años. Describió ceremonias, calendarios astronómicos y, lo más perturbador, habló de los otros 3 investigadores por sus nombres modernos, como si de alguna manera supiera quiénes eran. Carmen sintió que el vello de su nuca se erizaba. Daniel, aferrándose a su escepticismo, sugirió que Marcos había memorizado inconscientemente fragmentos de textos mayas y los estaba recombinando en un estado alterado de conciencia, un fenómeno conocido en psicología como criptomnesia. Pero Elena, que había estudiado miles de inscripciones mayas, reconoció en el discurso de Marcos detalles lingüísticos, formas gramaticales y vocabulario arcaico que simplemente no estaban disponibles en ninguna fuente académica contemporánea. Era como si Marcos tuviera acceso directo a un hablante nativo del maya del siglo VIII. La sesión continuó durante otra hora. Kin Jax Balam, hablando a través de Marcos, explicó que los espejos de obsidiana no eran simples superficies reflectantes. Eran, en sus palabras traducidas, repositorios de Ku, la energía vital o espíritu. Los sacerdotes habían desarrollado técnicas para imprimir experiencias, recuerdos y conocimientos en la estructura molecular de la obsidiana, y bajo las condiciones adecuadas, esos recuerdos podían ser transferidos a nuevas mentes. El templo entero era una biblioteca viviente, un archivo de conciencias preservadas durante milenios. Cuando finalmente detuvieron el experimento, Marcos tardó casi 30 minutos en volver completamente a sí mismo. Recordaba fragmentos de lo que había dicho, pero era como recordar un sueño. Sabía que había sucedido,
pero los detalles se desvanecían cuando intentaba asirlos. Lo que no se desvanecía eran las emociones. Marcos sentía una tristeza profunda e inexplicable, como si hubiera perdido algo precioso hace mucho tiempo. También tenía conocimientos que no había tenido antes. Podía identificar constelaciones y calcular posiciones estelares usando métodos que nunca había estudiado. Los otros tres estaban conmocionados, divididos entre la fascinación científica y el temor existencial. Si lo que habían presenciado era real, si los recuerdos realmente podían transferirse entre individuos separados por siglos, las implicaciones eran monumentales. Cuestionaba nociones fundamentales sobre la identidad personal, la continuidad de la conciencia y la naturaleza misma de lo que significa ser un individuo único. Esa noche, ninguno durmió bien. Elena soñó que era una niña corriendo por las calles de una ciudad que no reconocía, hablando con un padre que nunca conoció. Carmen soñó que tallaba glifos en piedra, sus manos expertas moviendo el cincel con una habilidad que no poseía en la vida consciente. Daniel soñó que realizaba una cirugía craneal con herramientas de obsidiana y podía sentir el peso del cráneo en sus manos, escuchar los cánticos ceremoniales que acompañaban el procedimiento. Marcos soñó que observaba la construcción del templo, supervisando a cientos de trabajadores que arrastraban bloques de piedra con cuerdas y rodillos. Cuando despertaron al amanecer, los cuatro tenían la terrible certeza de que sus sueños no eran solo productos de sus propias mentes, eran recuerdos, recuerdos que no les pertenecían. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia la confusión. Los episodios de recuerdos ajenos se volvieron más frecuentes e intensos. Elena comenzó a hablar espontáneamente en quechua moderno, un idioma que nunca había aprendido, conversando con personas invisibles sobre cosechas y festividades. Carmen tuvo un colapso emocional cuando vio una fotografía de su madre en su teléfono y no la reconoció durante varios minutos aterradores. Daniel se negó a comer durante un día entero porque estaba convencido de que debía mantener un ayuno ritual, aunque no recordaba conscientemente haber tomado esa decisión. Marcos comenzó a referirse a Elena como hermana, un término de parentesco que nunca habían usado, y parecía genuinamente confundido cuando ella le recordaba que no eran familia. Lo más alarmante era que los recuerdos ajenos no solo aparecían en sueños, irrumpían en la vigilia, superponiéndose a sus propias experiencias. Elena miraba el templo y simultáneamente lo veía en dos estados, cubierto de vegetación como estaba ahora, y pristino, recién construido, con banderas ceremoniales ondeando en lo alto. Carmen tocaba una inscripción y sentía el cansancio en sus manos de haberla tallado, aunque sabía racionalmente que eso era imposible. Decidieron que debían abandonar el sitio inmediatamente. Algo en el templo, ya fuera un efecto acumulativo de los compuestos psicoactivos presentes en el aire o algo más inexplicable relacionado con los espejos de obsidiana, estaba afectando su estabilidad mental. Empacaron el equipo esencial, dejando atrás equipamiento pesado, y comenzaron el viaje de regreso. Pero la selva que habían cruzado para llegar al templo parecía diferente ahora. Los senderos que habían marcado cuidadosamente habían desaparecido, como si la vegetación hubiera crecido años en solo días. Las coordenadas GPS no coincidían con sus mapas. En un momento dado, Daniel juró que habían pasado por el mismo árbol marcado 3 veces en 2 horas, aunque eso era geométricamente imposible si habían caminado en línea recta como indicaba la brújula. La realidad misma parecía haberse vuelto inestable alrededor de ellos. En la 14ª noche desde que entraron al templo, acamparon en un claro donde juraban no haber estado antes.
Carmen, revisando su diario, descubrió algo que heló su sangre. Había entradas que no recordaba haber escrito, fechadas en días que aún no habían sucedido, describiendo eventos que todavía no habían ocurrido, pero que sentía, de alguna manera, que ya había vivido. Leyó en voz alta una entrada fechada 5 días en el futuro. Hoy regresamos a la civilización. Mis padres no me reconocen. Digo cosas que una mujer del siglo XXI no debería saber. Algo se rompió en el templo y no sé si puedo recomponerme. Los 4 se miraron en silencio. La pregunta implícita flotaba en el aire. ¿Cuánto de lo que recordaban como su propia vida era realmente suyo? ¿Y cuánto era memoria prestada de personas que habían muerto siglos atrás? El 20º día, finalmente encontraron una aldea. Los habitantes, campesinos quechí que vivían de la agricultura de subsistencia, los recibieron con una mezcla de hospitalidad y cautela. Los 4 investigadores estaban demacrados, sucios, claramente desorientados. El anciano de la comunidad, don Esteban, habló con ellos en español y notó de inmediato que algo no estaba bien. Elena hablaba con un acento que cambiaba de frase en frase, a veces guatemalteco moderno, a veces con inflexiones arcaicas que recordaban al español colonial. Marcos dibujaba compulsivamente en la tierra con un palo, trazando glifos mayas complejos sin aparentemente darse cuenta de lo que hacía. Carmen preguntó repetidamente por un camino a la ciudad de Totonicapán, una población que había sido importante en el siglo XVI, pero que ahora era solo un pueblo pequeño a cientos de kilómetros de distancia. Daniel insistía en examinar a los niños de la aldea, afirmando que era un curandero y que debía verificar que no tuvieran desequilibrios en sus humores, usando terminología médica precolombina. Don Esteban reconoció los síntomas. Su propia abuela le había contado historias de personas que entraban a ciertos lugares sagrados de la selva y regresaban habitados por los antiguos. La cosmovisión quechí no separaba tajantemente el pasado del presente ni a los muertos de los vivos. Para ellos, los ancestros caminaban constantemente junto a los descendientes, susurrando sabiduría y advertencias. Lo que los investigadores habían experimentado no era, desde esa perspectiva, una anomalía psicológica, sino un encuentro directo con el Kux, el corazón espiritual de la tierra y de los que la habitaron antes. Don Esteban llamó a una Ajocoquish, una guía espiritual maya, una mujer de mediana edad llamada Ixchel, que había heredado conocimientos ceremoniales de su linaje familiar. Ixchel habló con cada uno de los 4 investigadores, no solo en español, sino también en quechí, y fragmentos de maya clásico que Elena y Marcos sorprendentemente comprendían ahora. Ixchel explicó que habían abierto puertas que no sabían cómo cerrar, que los espejos del templo contenían fragmentos de almas y que esos fragmentos ahora se habían entrelazado con las suyas propias. Realizó una ceremonia de limpieza, quemando copal y hierbas medicinales, recitando oraciones en lenguas antiguas, pidiendo a los ancestros que liberaran a los forasteros y permitieran que sus propias almas volvieran a su lugar. Los 4 participaron, algunos con escepticismo residual, otros con una esperanza desesperada de que cualquier cosa pudiera devolverles la claridad mental que habían perdido. La ceremonia duró toda la noche. Al amanecer, experimentaron un breve momento de lucidez. Se miraron entre sí y por primera vez en días se reconocieron mutuamente como las personas que habían entrado juntas a la selva. Pero la lucidez fue fugaz. En cuestión de horas, los recuerdos ajenos comenzaron a filtrarse nuevamente en sus conciencias. Con la ayuda de don Esteban, contactaron a las autoridades guatemaltecas. 2 días después, un helicóptero de rescate de la Universidad de San Carlos llegó a la aldea.
El equipo médico que los recibió quedó desconcertado por su estado. Físicamente, estaban deshidratados y desnutridos, pero no había nada que explicara su condición mental. Los llevaron al Hospital General de la Ciudad de Guatemala, donde fueron sometidos a baterías de exámenes neurológicos, psiquiátricos y toxicológicos. Los resultados no mostraron nada concluyente. No había daño cerebral estructural. No había trazas significativas de sustancias psicoactivas en sus sistemas. No había patógenos conocidos que pudieran causar los síntomas que presentaban. Los psiquiatras diagnosticaron provisionalmente un episodio psicótico compartido inducido por estrés extremo, pero admitían que nunca habían visto un caso donde 4 individuos adultos, todos profesionales racionales, experimentaran simultáneamente delirios tan elaborados y consistentes entre sí. Las familias de los investigadores llegaron al hospital. Fue entonces cuando el verdadero horror de la situación se hizo evidente. La madre de Elena, una mujer de 70 años que había criado sola a su hija, entró a la habitación esperando abrazar a su niña. Pero Elena la miró con confusión y preguntó: ¿Dónde está mi madre Ixmucané? ¿Por qué me traen a una extraña? Hablaba del nombre de una deidad maya de la creación. El esposo de Carmen, con quien había estado casada durante 10 años, intentó tomarle la mano, pero ella la retiró bruscamente, llamándolo por el nombre de un conquistador español del siglo XVI y acusándolo de herejías contra la corona. Marcos, frente a su hermana menor, insistió en que tenía 4 hijos varones que debían estar esperándolo en Tikal, aunque en su vida real nunca había tenido hijos. Daniel reconoció a su padre, pero también parecía creer simultáneamente que su padre era otra persona, un comerciante de cacao de la época colonial, y se confundía constantemente sobre en qué año estaban. Los médicos mantuvieron a los 4 en observación durante 2 semanas. Probaron antipsicóticos, ansiolíticos, terapia electroconvulsiva en casos de resistencia al tratamiento farmacológico. Nada funcionaba de manera consistente. Algunos días, los investigadores parecían recuperar fragmentos de su personalidad original. Elena podía discutir racionalmente sobre arqueología, reconocía a su madre, recordaba su vida antes de la expedición, pero horas después, o al día siguiente, volvía a estar convencida de que era una sacerdotisa maya del siglo hecho, que había sido injustamente acusada de practicar hechicería. Marcos alternaba entre ser el antropólogo mexicano educado en universidades europeas y ser un guerrero maya que recordaba vívidamente batallas contra ciudades-estado rivales. Carmen escribía informes académicos impecables sobre códices coloniales y minutos después redactaba cartas en español del siglo XVI a autoridades virreinales que habían muerto hace 400 años. Daniel podía analizar muestras biológicas con metodología científica moderna y luego intentaba diagnosticar a las enfermeras usando técnicas de medicina tradicional maya que mezclaban observación empírica con conceptos espirituales. Los investigadores de la Universidad de San Carlos, junto con colegas de instituciones internacionales, examinaron todo el material que el equipo había traído de la expedición: fotografías, vídeos, muestras de obsidiana, traducciones de glifos, diarios de campo. Todo era consistente con un descubrimiento arqueológico legítimo y extraordinario. La ciudad de los espejos existía, los artefactos eran auténticos, pero cuando intentaron organizar una nueva expedición para localizar el sitio usando las coordenadas GPS que Elena había registrado, no encontraron nada. La selva en esas coordenadas no mostraba signos de estructuras antiguas. Los mapas satelitales no revelaban anomalías. Era como si el templo simplemente hubiera desaparecido, o nunca hubiera estado allí, o existiera
en algún pliegue de la realidad al que solo se podía acceder bajo condiciones específicas que nadie comprendía. 6 meses después del incidente, los 4 investigadores fueron dados de alta del hospital, no porque estuvieran curados, sino porque los médicos admitieron que no había tratamiento efectivo para su condición. Aprendieron a vivir con sus mentes fracturadas. Elena dejó la arqueología y ahora trabaja como traductora independiente, especializándose en documentos mayas y coloniales con una fluidez que asombra incluso a expertos del campo. Dice que a veces siente que está recordando los documentos en lugar de leerlos por primera vez. Marcos abrió un taller de arte donde crea réplicas de cerámica maya con técnicas que afirma recordar de vidas pasadas, y coleccionistas de todo el mundo compran sus piezas por su autenticidad inexplicable. Carmen dejó la academia y se mudó a una comunidad quechí en las montañas, donde vive de manera tradicional, alternando entre su identidad del siglo XXI y personalidades históricas que emergen y se desvanecen. Los ancianos de la comunidad la llaman la que camina entre tiempos. Daniel renunció a la biología moderna y estudió con curanderos tradicionales, integrando conocimientos científicos contemporáneos con medicina ancestral, tratando a pacientes con una combinación de ambos enfoques que, sorprendentemente, muestra resultados clínicos positivos. Los 4 mantienen contacto esporádico. Se reúnen una vez al año, siempre en una fecha específica del calendario maya que sienten compulsión de respetar, aunque no recuerdan conscientemente por qué. En esos encuentros, hablan de sus experiencias, intentan entender qué les sucedió. A veces, por breves momentos, logran claridad completa, recuperan plenamente sus identidades originales. Otras veces, la reunión se convierte en una conversación entre personas que vivieron en diferentes siglos, hablando lenguas muertas, discutiendo eventos históricos como si fueran recientes. Grabaron una de esas reuniones y la entregaron a un comité de neurocientíficos y antropólogos. Los expertos quedaron perplejos. La conversación alternaba fluidamente entre español moderno, español colonial, maya yucateco, quechí e incluso fragmentos de maya clásico, que técnicamente es una lengua muerta que nadie habla con fluidez nativa. Discutían con igual detalle la política guatemalteca contemporánea y las alianzas matrimoniales entre dinastías mayas del período clásico. Era como si 4 personas contuvieran dentro de sí docenas de identidades diferentes, todas compitiendo por expresarse. La pregunta que obsesiona a todos los que conocen este caso es simple pero aterradora. ¿Qué encontraron realmente en la ciudad de los espejos? Una explicación es que el templo contenía altas concentraciones de compuestos psicoactivos volátiles, esporas de hongos alucinógenos en el aire, y que la exposición prolongada causó daño neurológico permanente que produce síntomas similares a trastorno de identidad disociativo. Pero esta explicación no da cuenta de los conocimientos específicos que los 4 ahora poseen, información histórica y lingüística que no está disponible en ninguna fuente académica moderna. Otra teoría es que experimentaron un trauma psicológico colectivo tan profundo que sus mentes crearon elaboradas fantasías disociativas como mecanismo de defensa, pero esta teoría tampoco explica la consistencia y especificidad de sus recuerdos compartidos. La explicación que don Esteban Eichschel ofrecen es más simple desde su cosmovisión. Los investigadores tocaron algo sagrado sin la preparación espiritual adecuada y ahora cargan con fragmentos de almas ancestrales que se entrelazaron con las suyas. Desde esa perspectiva, no están enfermos, están habitados. El caso ha generado debate en círculos académicos.
Algunos lo consideran evidencia de la necesidad de respetar el conocimiento indígena sobre lugares sagrados y no tratarlos meramente como sitios arqueológicos. Otros lo ven como una advertencia sobre los límites de la exploración científica cuando se trata de fenómenos de conciencia que aún no comprendemos. Y hay quienes, los más escépticos, insisten en que debe haber una explicación racional que aún no hemos descubierto, que con suficiente investigación encontraremos la causa neurológica o toxicológica que produjo estos síntomas. Pero ninguna de estas posturas cambia la realidad vivida por Elena, Marcos, Carmen y Daniel. Ellos entraron a la selva del Petén como 4 individuos con identidades claras y vidas definidas. Regresaron como algo diferente, contenedores de múltiples vidas, repositorios de recuerdos que atraviesan siglos. La última vez que se reunieron, hace 3 meses, Carmen propuso algo. Quieren regresar a la ciudad de los espejos, no para curar su condición, porque han llegado a aceptar que quizás no hay cura, sino para entender. Elena quiere documentar el sitio apropiadamente esta vez, con todo el equipo científico necesario. Marcos quiere realizar ceremonias de cierre con guías espirituales mayas, buscando algún tipo de paz o equilibrio. Daniel quiere recolectar muestras más exhaustivas para análisis en laboratorios especializados. Carmen simplemente quiere mirar de nuevo los espejos de obsidiana y preguntarles, como preguntarías a un oráculo antiguo, ¿quién es ella realmente ahora? El gobierno guatemalteco ha denegado hasta ahora cualquier permiso para una nueva expedición, citando preocupaciones de seguridad y la inestabilidad mental del equipo original. Pero los 4 están considerando ir de todas formas, con o sin autorización oficial, porque hay preguntas que no los dejan dormir. ¿Por qué ellos? ¿Por qué esos recuerdos específicos y no otros? Hay otras personas que han experimentado algo similar y nunca lo reportaron, temiendo ser declaradas locas. ¿Y existe alguna forma de devolver esos recuerdos ajenos a donde pertenecen o ahora son permanentemente parte de quienes son? Lo que sucedió en el Petén desafía todo lo que creemos saber sobre la memoria, la identidad y la continuidad de la conciencia. 4 investigadores entraron a un templo maya buscando conocimiento arqueológico. Lo que encontraron fue algo que la ciencia moderna aún no tiene vocabulario para describir. Evidencia tangible de que quizás la memoria no está atada permanentemente a un cerebro individual, sino que puede existir independientemente, almacenada en objetos, lugares y transmitida a través del tiempo de maneras que no comprendemos. Si esto es cierto, entonces cada uno de nosotros podría ser, en potencia, un contenedor de recuerdos que no son nuestros, historias que vivieron otras personas en otros tiempos, esperando las condiciones adecuadas para despertar. La pregunta que este caso nos deja no es solo qué les sucedió a estos 4 investigadores, sino qué nos dice sobre la naturaleza fundamental de quienes somos. Si nuestros recuerdos pueden no ser completamente nuestros, ¿dónde termina tu identidad y comienza la de los que vivieron antes que tú? Es una pregunta inquietante que no tiene respuesta fácil. Y mientras tú reflexionas sobre esto, Elena, Marcos, Carmen y Daniel siguen viviendo con recuerdos prestados, esperando el día en que quizás puedan regresar a la ciudad de los espejos y encontrar, si no respuestas, al menos comprensión. Si esta historia te ha hecho cuestionar la naturaleza de la realidad y la memoria, compártela con alguien que también aprecie los misterios sin resolver. Porque hay verdades en este mundo que la ciencia todavía no puede explicar, y lugares en la selva que guardan secretos que quizás no estábamos destinados a descubrir. Suscríbete a Ecos del Silencio y síguenos, porque si algún día estos investigadores logran regresar al templo, documentaremos lo que encuentren, sea lo que sea.